Salud, que ayer se aprobó y que hubo o hay toda una polémica por la eliminación del artículo número 42 de esa reforma a la salud que introducía un cambio en la elección de los gerentes de los hospitales para que no fuera solo a discreción de los alcaldes y de los gobernadores. Y eso pues lo que buscaba era evitar un poco la corrupción y cómo se han robado, Lina, los hospitales o muchos de ellos a lo largo de la historia en nuestro país. Y ahora, pues esa propuesta que era loable, la quitaron. Así es, se terminó eliminando el artículo 42 de la reforma a la salud, pero en medio de una novela política como es tradición en el Congreso de la República, y es que este artículo lo que buscaba era que se introdujera un examen para esos aspirantes pues a ser gerente de los hospitales. Escuchemos al representante Cristian Avendaño, él es del Partido Verde de los Independientes, explicando cómo se hace precisamente ahora y cuál era el cambio que traía ese artículo. Sí, mira, actualmente los alcaldes y los gobernadores son los que terminan eligiendo a través de la junta directiva. Eso es como muy discrecional, ahí hay que tener un curso, algo así, de manejo hospitalario, pero pues eso es mínimo, pero en realidad sí es discrecionalidad de los gobernantes. Lo que proponía ese texto del artículo 42, como venía, no era lo ideal. Él tenía un examen, digamos, que se hacía a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, era un examen que permitiera una lista nacional y con esa lista nacional pues tuviesen que escoger también alcaldes y gobernadores, pero por lo menos no era, digamos, tan territorializado, lo que permitía, digamos, un nivel de meritocracia un poco más alto. Pues se termina eliminando este artículo y se termina eliminando con una proposición del representante conservador Felipe Jiménez. Camila, el representante lo que dice es algo muy similar a lo que acabamos de escuchar de Cristian Avendaño, y es que para muchos este artículo realmente no solucionaba el problema. En todo caso, Avendaño sí dice, aunque no era del todo pues el que los convencía, sí introducía cambios. Lo que dice Felipe Jiménez, estos cambios no servían de nada, y aquí nos explica por qué presentó la proposición de eliminación y también quiénes más querían eliminar este artículo, porque aunque quedó a nombre de él, había otros detrás. Lo primero que hay que aclarar es que el día de ayer en plenaria para la eliminación del artículo 42 de esta proposición no fue la única que se presentó, se presentaron otras dos proposiciones, incluida una de eliminación del Centro Democrático. Al final la decidieron retirar, las razones las desconozco. Y la principal razón es para eliminar este artículo es porque no se resuelve el problema de fondo. Pensar que la corrupción en los hospitales departamentales y municipales se va a acabar porque hagan un concurso de mérito, como está planteado el artículo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo primero que todo es que los concursos de méritos, lastimosamente, en este país son muy permeables, y la principal razón es que la junta que elige a los candidatos, su integración está prácticamente conformada, o se puede tener una mayoría por parte de los nominadores. Hoy en día los nominadores son los alcaldes y los gobernadores. Y a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos muchos ejemplos donde los concursos de méritos se han permeado en el país. Por ejemplo, en el caso de las personerías municipales. Pero tengo una pregunta, ¿este es un congresista conservador de los conservadores petristas o no petristas? Porque como con los conservadores uno no sabe. Él se ha opuesto abiertamente a la reforma a la salud. Uno diría que en la práctica no ha sido petrista. Pero con la llegada de Verdugo y de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, puede que ahí se volteen. ¿Por qué? Pero si no está con el gobierno, ¿por qué manda esta proposición? Que esta proposición es un mandado para el ministro de Salud. Y además, algo que me parece inverosímil es, primero, que esta proposición salga del Partido Conservador. Pero por eso Punto le digo que es uno. que hay conservadores que son petristas, así ellos lo nieguen. Pero también decía que había del Centro Democrático, sino que la retiraron, ¿no? Claro. Se quedó la de él. Y número dos, lo que él dice,
que puede tener razón. Acá los concursos de méritos son permeables, sí, pero entonces lo que nos está diciendo, no, la solución es que los gobernadores sigan eligiendo a dedo a los gerentes de la CICE, de los hospitales públicos. Es decir, se está estableciendo más o menos un cierto peaje, Camila, y la película seguía. Esto se eliminó, póngale, a las 12 del día. 2 horas después, 6 representantes radican esta proposición: Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Catherine Jubinao, Duvalier Sánchez, o es que los otros tienen letra de médico, no alcanzo a leer. También Cristian Jiménez. Eso. Avendaño, perdón. Y esa proposición, Camila, digamos, más o menos decía que la nueva Junta de Salud Nacional elegía una lista de personas que tenían unos requisitos y unas prioridades, digamos, y eran probos para ser gerentes de hospitales. Después se hacía un concurso de méritos y la junta directiva, no sé, por ejemplo, del hospital de Chocó, del hospital de Antioquia, con esa terna podía elegir de las 3 personas que quedaban, pues al ganador. Puede ser que esto sea permeable, pero al menos era algo que creo que es mucho mejor que lo que hay entonces. ¿Cómo fue sometida esta votación? Rápidamente le leo los votos, que acá tenemos los votos. Yo creo que los 4 partidos que no se han logrado definir. ¿Que son en la Cámara petristas y en el Senado no petristas, o cómo? O como se levanten, como el cuerpo les diga. Los conservadores, o sea, proponen, claro, estas 6 representantes proponen este nuevo régimen, más o menos, que puede ser mejorcito lo que hay ahora. Los conservadores, que son 27, sí, 12, no 7, y no votaron 8. Es decir, los conservadores no apoyaron. Cambio Radical, que eran 19, solamente acompañó 2, 1 dijo que no, y 16 no votaron, tampoco ayudaron mucho. La U, que son 15, Camila, eso sí, casi 0 por el sí, 11 por el no, y 4 no votaron. Y por último, los liberales, que son 33, solamente sí apoyaron esta proposición, 21 la negaron, y pues no votaron 9. ¿Qué quiere decir? Que toda la Cámara quiere que la elección de los gerentes de los hospitales siga como está. Pero pues porque los gerentes de los hospitales, finalmente, cuando los nombran alcaldes y gobernadores, son por recomendación también de los congresistas. O sea, es que aquí también están ellos votando en favor de ellos, porque es que saben que si les quitan esa posibilidad de poder nombrar el gerente del hospital, imagínense la plata que maneja un hospital, la gente que contrata, es que todo eso es burocracia. Los proveedores. No, pues la tremenda corrupción ha sido precisamente de los hospitales también. Y Marta Alfonso, que acá en estos micrófonos y en muchos otros ha defendido de manera pues muy vehemente y muy valiente la reforma a la salud, y estaba muy brava con eso, porque ella decía, esto es parte del corazón de la reforma a la salud, no puede ser que lo tumben, y bueno, pues toda la clase política se puso de acuerdo para tumbarlo. Esta mañana en Noticias Caracol, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, pues obviamente le preguntaron sobre esto, y es, oiga, pues ha habido muchas críticas sobre la reforma a la salud, que era un artículo pues loable, que lo que buscaba era acabar un poco la corrupción en los nombramientos de los hospitales y en las clínicas, ¿por qué se retiró? Y esto fue lo que respondió el ministro esta mañana en Noticias Caracol. Y recordemos que había antes elección por meritocracia, eso lo eliminó el doctor Alejandro Gaviria en el gobierno del doctor Santos, y pues hubo una importante solicitud por parte de alcaldes, de gobernadores, para que si estamos haciendo un trabajo grande de descentralización, que ellos puedan asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde en cada uno de sus respectivos hospitales. Eso fue un acuerdo al cual se llegó con la gran mayoría de los parlamentarios. Así que la respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es decir, mire, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud en el gobierno de Santos, un poco lavándose las manos y diciendo, a ver, nosotros lo queríamos cambiar, pero como Alejandro Gaviria lo cambió hace algunos años, pues los congresistas querían que esto siguiera siendo de la misma manera en que venía siendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con el exministro Gaviria para que nos cuente por qué razón fue que se eliminó o se generó que los gobernadores y alcaldes fueran los que pudieran nombrar a los directores de los hospitales. Gaviria, que se conecta con nosotros a esta hora. Exministro, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias, Camila. Buenos días a todos. No, bueno, tremendo set tiene usted. Tiene mejor set usted que nosotros, ahí conectado con tremendo micrófono. Tengo un micrófono por aquí. Ahora es podcaster, él ahora tiene podcast. Claro, por eso tiene mejor imagen que nosotros. Pues bienvenido, exministro. Y le pregunto sobre lo que decía Guillermo Alfonso Jaramillo, que sí respondió varias veces esta mañana en Noticias Caracol sobre cómo la eliminación del concurso de méritos y que fuesen los alcaldes y los gobernadores los que nombraran a los gerentes de los hospitales fue algo que pues diseñó usted. Y le quería preguntar, entonces, ¿usted está de acuerdo con que ese artículo se haya eliminado de la reforma a la salud como pasó ayer en la Cámara de Representantes?
Voy a contar antes de responder esa pregunta, Camila, la historia, que es una historia compleja y un estudio de caso que tiene que ver con lo que ustedes están discutiendo. Un poco cómo aislar de la política el funcionamiento de los hospitales. La ley 1438, que es una ley por allá del año 2011, creó la elección de los gerentes de hospitales de primer y segundo nivel por concurso de méritos. Esos concursos de méritos los empezaron a hacer universidades, Camila, todos y todas, y eso se volvió una locura. Básicamente lo que estaba ocurriendo es una especie de subasta. Se cooptaban las universidades y empezaron a pagar para que las universidades amañaran los concursos y eligieran los gerentes. Y los rumores que me llegaron a mí cuando empecé a ser ministro de Salud es que pagaban 500, 600, 700 millones por amañar esos concursos. Hicimos un análisis de lo que estaba ocurriendo y encontramos un hecho incluso más difícil, y es que a un hospital del Huila llegaba por allá un gerente de la costa, no se entendía con el alcalde, con el gobernador, y esa división creaba todo tipo de tropiezo para la administración pública. Con base en eso, nosotros introdujimos un artículo en el Plan de Desarrollo del año 2016 que dio unos lineamientos generales y dijo, bueno, si los alcaldes y los gobernadores tienen la responsabilidad política, que la asuman. Se firmaron unos pactos de transparencia y demás. Este artículo 42 de la reforma a la salud lo introduce el gobierno. Y básicamente lo que dice es, no vamos a cambiar el hecho de que los gobernadores y los alcaldes elijan los gerentes de los hospitales, sino que vamos a introducir algunos elementos. Va a haber una lista, dentro de esa lista va a haber un mínimo de conocimientos, y si se pasa ese mínimo de conocimiento, la prerrogativa la van a seguir teniendo alcaldes y gobernadores. En eso yo estoy de acuerdo. Lo interesante de todo es que es el gobierno quien lo introduce y después llega a unos acuerdos políticos en la discusión de la reforma a la salud para sacarlo. Esa es la historia. Sí, exministro Gaviria, teniendo la claridad de que usted está de acuerdo con esa idea, con que se introduzca ese artículo, expliquémosles un poco a los oyentes cómo funciona a nivel regional estos hospitales, estas gerencias de hospitales que funcionan un poco como feudos. Se lo reparten entre distintos grupos políticos y se van repartiendo las burocracias. Es una cosa increíble. No es solamente las universidades que ponen un porcentaje y, por ejemplo, ponen el porcentaje de la entrevista que vale 60%, unas cosas ridículas, sí, eso fue terrible, sino que además, y que gran parte es por la entrevista, porque la parte de la entrevista entonces le dan un valor absurdo, sino que también se lo reparten. Es como si tuviéramos una finca, esto es una finca y nos vamos a dividir así los lotes. Explicámosle un poco esa mecánica a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Voy a explicar, y es un tema complejo y tiene que ver lo siguiente. Los hospitales públicos de primer nivel están en los municipios, de segundo y mayor complejidad están en los departamentos, son autónomos, desde la ley 100 se les dio cierta autonomía, por eso se conocen como empresas sociales del Estado. Muchas veces, Ana Cristina, todos y todas tienen un presupuesto más grande que la misma alcaldía y tienen mayor capacidad de contratación. Si uno va a un municipio pequeño en el país, siempre va a haber una tensión entre el gerente del hospital y el alcalde, muy propensos a todas las formas de corrupción y clientelismo. No todos son malos, algunos se manejan bien. Una historia que me gustaba contar a mí cuando fui ministro es las diferencias de hospitales. Uno iba al Huila, por ejemplo, yo recuerdo que el hospital de Pitalito era muy bien manejado y era un ejemplo de administración pública. Uno iba un poco, salía de Pitalito hacia Neiva, y el hospital de Garzón pasaba todo lo contrario. O sea, hay historias muy asimétricas, muy heterogéneas en el país. La buena gerencia de los hospitales públicos es clave para que funcione el sistema de salud. Lo que teníamos en su momento eran unos planes de saneamiento fiscal y financiero para acompañar los hospitales, por lo menos en el manejo de los recursos públicos. Voy a decirlo claramente, no existe una sola fórmula, un solo artículo en una ley que vaya a resolver este problema. Lo que ocurrió en el trámite de la ley es una forma de hipocresía. O sea, el gobierno primero dijo que quería hacer una cosa, el presidente Petro tuiteó por allá en noviembre del año pasado que estaba de acuerdo con esa norma que introducía algunos criterios, por lo menos de conocimiento para el nombramiento de sus gerentes, pero después llegó a un acuerdo político mayoritario para sacarlo. Sí. Ahora, ¿que ese artículo iba a resolver todos los problemas de los hospitales? Claramente no. Eso se hace básicamente con el fortalecimiento del Estado, de la democracia, de la sociedad civil, de que los alcaldes y gobernadores hagan lo que toca, de que la democracia funcione en el sentido de que se rinda cuentas y se castigue a quien no hacen las cosas bien. Esto está pero, exministro, justamente sobre eso le iba a preguntar, porque
Estamos hablando de que cuando hay un sistema de meritocracia, usted mismo lo está diciendo, eso se maneja pues como una subasta, como unos feudos. Cuando estamos hablando que son los gobernadores y los alcaldes los que eligen, pues también hay sospechas por tráfico de influencias, corrupción y demás. Entonces, cualquier paradigma que se ponga en Colombia, hablando específicamente del tema salud, pero uno lo podía extrapolar a otros temas, pues está atravesado por deshonestidad y por corrupción. Entonces, ¿cómo arreglar un sistema que necesita tantas mejoras, el de salud específica? No hay una única forma. En el fondo lo que estamos diciendo es como lo siguiente, voy a decirlo de esta manera. Lo público y la política están íntimamente ligados. Lo que necesitamos es buena política. Gobernadores y alcaldes que hagan bien la tarea. Tener funcionamiento de los hospitales aislados de la política a nivel territorial, pues es imposible. Pero vuelvo y repito, hay historias. No todas las historias son malas. Hay una que Ana Cristina de pronto conoce bien, el Hospital General de Medellín fue un ejemplo. Funcionaba mejor que muchos hospitales y clínicas privadas, por mucho tiempo. En la administración pasada de Daniel Quintero pasó todo lo contrario, metieron la politiquería de la peor forma. O sea, siempre hay esa vulnerabilidad. Pero vuelvo y repito, también vamos a encontrar a lo largo y ancho del país historias de alcaldes y gobernadores que hacen las cosas bien y logran sacar los hospitales adelante. Sí. Si no tenemos esa voluntad por parte de los gobernantes locales, va a ser muy difícil que con un artículo, con el acompañamiento de universidades o con transparencia, ONGs ayudando en esto, se solucionen todos los problemas. En el fondo, vuelvo y repito, esto necesita una democracia funcional a nivel local, que ha sido uno de los desafíos de nuestro país desde siempre. Pero es ministro Gaviria, mire, escuchándolo a usted, uno como que también empieza a preguntarse si lo que se está haciendo no es vendiendo el sofá. Es decir, ¿por qué en lugar de mejorar, por ejemplo, el concurso de méritos, y blindarlo de tal manera que no caiga en actos de corrupción, como que pagan 500 millones y demás, en lugar de mejorar ese mecanismo y perfeccionarlo, lo que hacen es que entregan ese mecanismo y volvemos a la fórmula de entregarle los hospitales a la clase política, para que caiga otra vez en la corrupción, que es lo que usted muy bien conoce desde los años 80 y 70 y demás? ¿Por qué no se blindó el concurso de méritos, que yo particularmente creo, doctor Gaviria, que es un buen sistema, y no entregárselo ya a todos para que la clase política caiga como una piñata, ahora sí, a feriarse el sistema de salud y los hospitales en todo el país? Yo voy a decir lo siguiente, así se hagan los concursos de méritos de la mejor manera, uno tiene que garantizar también algo en el funcionamiento de la democracia local, y es que exista una cooperación y una coordinación adecuada entre el alcalde y el gerente del hospital. Lo que pasaba muchas veces era una cosa absolutamente absurda. El alcalde no se entendía con el gerente del hospital. Los alcaldes tienen a su disposición los recursos que le gira el Sistema General de Participaciones, que llaman los programas o planes de intervención colectiva, el famoso PIC. El alcalde no contrataba con el hospital, sino conseguía un hospital privado cualquiera, y se daba esa falta de entendimiento. Vuelvo y repito, creer que un concurso solo va a mejorar las condiciones de funcionamiento de la democracia local resulta también ingenuo. Yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Este no es el tema que más me preocupa a mí de la reforma. Los riesgos de corrupción de la reforma a la salud que fue aprobado ayer en la Cámara están mayoritariamente, de una forma absolutamente distinta, en otro lado. Están en el funcionamiento de donde están la gran mayoría de los recursos, que es en la ADRES, con un sistema de red abierta, que va a repetir lo que pasó en el Seguro Social en los años 90, que va a repetir lo que está pasando hoy en día con los accidentes de tránsito, que va a repetir lo que está pasando en el FOMAC. O sea, tampoco quisiera que pensáramos que este es el núcleo de la reforma a la salud, no lo es. El núcleo de la reforma a la salud es que se creó un gran fondo público sin las capacidades, sin los sistemas de información, donde se van a repetir las peores historias que ha tenido Colombia con corrupción de los recursos de la salud. Ahí es donde debíamos poner el énfasis en lo. Exministro Gaviria, en ese sentido, entonces, pues nuestros compañeros de la W han venido revelando muchos casos de corrupción actualmente, precisamente en la salud. Y usted habla de este giro directo, que lo que explicaban, y quisiera que usted nos ilustre mejor, es que básicamente es como darle un crédito, pero con todo, a las entidades prestadoras de salud, como un cheque en blanco, precisamente. ¿Es así? Es así en buena medida. Es un sistema, y voy a ser un poco técnico, cuando tiene un solo fondo y hay una red abierta y hay una entidad prestadora de salud, una IPS, un hospital y clínica, que simplemente gira, llega a la factura de esa red abierta y se hace una especie de auditoría ex post
no hay una auditoría concurrente, no hay un seguimiento en tiempo real de lo que está pasando. Ese tipo de esquema de la salud, que es lo que está ocurriendo en el FOMAC y que han denunciado entre otros los periodistas de la W, fue lo mismo que quebró el Seguro Social con lo que se llamó libre adscripción en el año 1996. Fue lo mismo que me tocó resolver a mí con los famosos recobros de FOSIGA en los años 2008, 2010, 2011, 2012. Es lo mismo que está pasando ahora en el FOMAC, es lo mismo que pasa con la ADRES y el SOAT para accidentes de tránsito. O sea, es un esquema institucional, una arquitectura institucional muy propensa a la corrupción, y es lo que está haciendo la reforma. Ahí es donde yo tengo la preocupación. Sí. Lo otro, voy a volver al tema de los gerentes de los hospitales. El país, Colombia, como tienen todas las democracias como las nuestras, un gran desafío de fortalecer las democracias locales, de que la gente se organice para que los manejos de los hospitales sean los mejores, de que los alcaldes y gobernadores rindan cuentas. Mientras tanto, necesitamos formas complementarias de transparencia, de acompañamiento a esos gerentes de los hospitales. Pero sin una democracia local fuerte va a ser muy difícil evitar la corrupción. La historia de Colombia, pues, es el clientelismo en la administración de estas empresas. Pasó con las loterías, pasó con las electrificadoras, ha pasado con las licoreras, pasa con los hospitales también. Desafortunadamente hay un gran reto de fortalecimiento de nuestras democracias locales, que está ahí. Sí, exministro, usted salió del gobierno Petro a principios del 2023 justamente por la reforma a la salud, no la que se aprobó ayer, sino el primer proyecto, después de que se filtró y se conoció en la opinión pública una carta donde usted expresaba sus reparos a esta reforma. Después, de hecho, salieron en otro remesón ministros como Cecilia López y José Antonio Ocampo. El gobierno ha dicho que esta segunda versión es una reforma que ha sido ampliamente consensuada, discutida con los gremios y con todos quienes participan del sector salud, pero estos mismos gremios y la gran mayoría de asociaciones dicen que esto no es así. ¿Para usted esta segunda versión es igual a la de Carolina Corcho, pero más resumida, o de verdad ha habido un consenso entre los gremios y asociaciones del sector médico? Yo creo que en esencia es la misma reforma. No creo que esto haya tenido un consenso profundo. Yo creo que incluso esta reforma en algunas dimensiones es aún peor, porque da la apariencia de una especie de consenso, pero no existe. No hay una definición clara de los roles o papeles de los diferentes actores. El papel de la CPS está ahí como perdido, pero le entregan una gran cantidad de recursos sin sentido. Yo creo que esta es una reforma que sigue siendo inconveniente, va a llevar a más problemas de atención de los pacientes. Las críticas que yo tenía inicialmente, por ejemplo, del fraccionamiento de la atención, se mantienen, y las críticas de moverse a un sistema con un pagador único sin haber construido las capacidades que se necesitan, sin una transición clara, se mantienen. Esta es una reforma que yo sigo creyendo va a traer más problemas financieros, más problemas de atención y más corrupción. La esencia no ha cambiado, en mi opinión, para responder la pregunta claramente. Pues, exministro Alejandro Gaviria, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber, pues, su opinión, pero además conocer cuál fue la razón por la cual se eliminó ese concurso de méritos en su momento, que al final fue la explicación que dio el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él dijo, mire, esto venía eliminado desde que Alejandro Gaviria lo eliminó como ministro en el gobierno Santos, y pues algunos congresistas quisieron que se mantuviera de esa manera y no estaban de acuerdo con la proposición que habíamos hecho nosotros de establecer unos mínimos para que esos nombramientos se dieran. Así que gracias por explicarnos y por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias, Camila. Buen día a todos. Un abrazo. 11 de la mañana, 20 minutos. Lo que sí es que coincide el exministro Alejandro Gaviria que esos concursos de méritos son lo peor. Es decir, que terminan siendo una corruptela que puede ser mucho peor. Lo que quería el gobierno actual era por lo menos nombrar unos mínimos que dijeran, oiga, lo pueden nombrar los gobernadores, los alcaldes, pero tienen que tener unos requisitos mínimos para poder estar en ese cargo. Y el gobierno con Benedetti negoció con los congresistas y dijeron, bueno, está bien, lo dejamos como antes para que nos aprueben ustedes lo que nosotros queremos. Porque el ministro dijo, también fue una petición de los gobernadores. Sí, claro. Y como los gobernadores y el gobierno se la han llevado, yo creo que bien últimamente, esa relación arrancó muy dinamitada. Camila, han tenido muchos cruces, pero con el último guiño del gobierno a los gobernadores con la ley del Sistema General de Participaciones, yo creo que esa relación está mucho más fluida. No, pero mire, una cuestión, algo que tenía de alguna manera retenida la reforma en el Congreso era este artículo 42. Porque los congresistas saben perfectamente que al eliminar el artículo quedan las puertas abiertas para ahí sí caerle como una piñata a las direcciones de los hospitales de todo el país. Y obviamente el gobierno sabía que tenía que hacer así y lo hicieron de esta forma. Lo que yo pregunto, Camila, es, ¿no es mucho mejor
blindar los concursos de méritos? ¿No hay manera de que el concurso de méritos sea una herramienta eficaz para que la gente que llegue a estos cargos por meritocracia sea la mejor fórmula, en lugar de eliminar el concurso de méritos para facilitarle la vida a los políticos que ahora sí van a poder nombrar allí? ¿Usted sabe lo que es dejar a los hospitales lo que querían en esta manos de la reforma clase política? Era precisamente, pero es que ya estaba así. O sea, eso ya estaba así. No, por eso. Entonces, y lo que nos explica Alejandro Gaviria es, sí, yo lo eliminé porque esos concursos de méritos eran una corruptela espantosa, costaban hasta 500 millones de pesos modificar los concursos. Entonces era mejor quitarlos. Lo que proponía el gobierno del presidente Gustavo Petro era, listo, sigamos con que los gobernadores y los alcaldes nombren a los gerentes de los hospitales, pero pongamos unos mínimos. Un examen, pedían un examen. Y exacto, entonces lo que dice el representante que propuso la eliminación, lo que dice también es, muchas veces en esos exámenes les pasan las respuestas, como ocurre también en el caso de las personerías, cuando se eligen las personerías, entonces que a la final no iba a terminar resolviendo nada. Pero sabe que me dejó algo importante esta entrevista de Alejandro Gaviria, y es, este no es el punto más importante de la reforma, ni lo que más preocupa, porque además los alcaldes y los gobernadores tienen que responder por su hospital, y si su hospital no funciona, pues los votantes se lo cobran. A mí me parece... Porque imagínese que un hospital no funcione, pues ¿a quién le van a reclamar? Al alcalde y al gobernador, claro, que son los que finalmente nombran quién está ahí al frente de esa entidad. De hecho, muchos no funcionan hoy, Camila, y es justamente por eso, porque están en manos de clanes políticos. Y es que los hospitales públicos, Camila, en los municipios pequeños, medianos, en las grandes ciudades, son una especie de empleadores. Ahí terminan los alcaldes de turno enviando las hojas de vida de sus recomendados, ¿sí?, para pagar favores políticos de campaña. Entonces, creo que la cosa no va a cambiar, y ya son muchos los hospitales que están al borde del cierre, muchos no prestan un buen servicio, y es justamente por ese tema de la politización de la salud. No, pero pues eso desde antes, no ahorita con esta reforma, es decir, esto viene funcionando desde antes. Claro, no lo va a cambiar. Lo que yo digo es, me parecía más grave cuando lo empezamos a mencionar, y oyendo a Alejandro Gaviria dije, bueno, dentro de todo lo que pasa con la reforma de la salud, este es un tema menor. Camila, acuérdese de la denuncia que hicimos acá en época electoral en un municipio de Antioquia, donde desde la dirección del hospital, desde la gerencia del hospital, inclusive en consulta interna les decían a los pacientes por quién votar. Es que las cosas que se hacen en algunos hospitales es increíble, y este escándalo que nos estaba mencionando el exministro Alejandro Gaviria sobre el Hospital General de Medellín, que es uno de los más importantes de Antioquia, es con su antiguo exgerente, el señor Mario Fernando Córdoba, que ahora tiene líos con personería, tiene investigación de personería por acoso laboral, pero ya tenía procesos abiertos por presunta corrupción. Él fue el gerente durante la alcaldía de Daniel Quintero, y tiene ya otros, está en la mira pues de distintas entes de control también por corrupción. Entonces claro, esto que dice el señor Gaviria es muy importante, lo de la gerencia es muy importante, pero dentro de todo lo que se está discutiendo llama mucho la atención, porque claro, es quitar la meritocracia, pero no es lo central dentro de todo lo que se está discutiendo, y basta con devolverse a lo que pasó con el FOMAC. De acuerdo, y es que el giro directo realmente sí puede ser muy problemático, porque lo que explicaba el exministro Gaviria, que no haya una auditoría en este país, donde hemos visto casos como el cartel de la hemofilia, donde se le vaya a entregar recursos a las entidades prestadoras de salud, como, mejor dicho, usted haga el gasto que quiera y no le revisamos con una auditoría y nosotros le pagamos. Eso es muy grave y muy peligroso, donde hemos visto tantos casos de corrupción, donde hay pacientes que no existen, pacientes fantasma, y este gobierno lo que está haciendo es, le entrego un cheque en blanco. Eso es muy grave. 11 de la mañana, 25